Guíame en tu verdad. Gracias por esta oportunidad. Hoy daremos inicio a una serie de temas sobre el libro de Eclesiastés, un libro de sabiduría de la serie de los sapienciales, el cual ofrece al cristiano una oportunidad de entender el vacío y la desesperación con la que luchan aquellos que aún no tienen a Cristo en sus corazones, aquellos que no tienen una fe salvadora en el Señor, aquellos que se enfrentan con una vida que en última instancia terminará y se volverá irrelevante. Nuestra base escritural en esta ocasión será el primer capítulo de Eclesiastés y daré lectura solo a algunos versículos a modo de introducción, invitándoles a que mantengan sus Biblias abiertas en este capítulo o puedan leerlo en algún momento según su tiempo se los permita. La palabra del Señor dice así: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Alguien llamó a este pasaje un clásico del pesimismo, pero les aseguro que no es así. Hubo un rabino muy conocido llamado Harold Kushner. Él dijo sobre Eclesiastés que por su carácter insólito, si fuera más difundido, podría llegar a ser el libro más peligroso de la Biblia. Y fíjense que hay varios estudiosos que dicen que Eclesiastés es un libro peligroso. ¿Y qué pasaría si fuera así? ¿Acaso no es bueno internarse también en las selvas peligrosas? De los libros poéticos, los dos que han despertado mayor inquietud son el libro de Cantares, por su lenguaje erótico, y el otro libro es precisamente el de Eclesiastés. En lo personal me parece que es el libro más desafiante de todo el Antiguo Testamento y el que más se acerca a la forma de pensar del hombre de hoy. El que más se acerca a las respuestas que necesitamos precisamente en este tiempo. El asunto es enfocarlo correctamente. ¿Cuál es el tema que le preocupa a Salomón, el escritor de este libro? Son preguntas que nos hacemos nosotros todos los días. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivimos? La pregunta que se hicieron los filósofos existencialistas del siglo XX. ¿Vale la pena vivir? Claro, porque ellos cuestionaban la vida y el que clarificó el planteamiento fue Camus, Albert Camus, cuando dijo: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio y este es el suicidio. Es decir, si vale la pena, seguimos viviendo y si no, nos suicidamos. Salomón resume en este libro, Eclesiastés, toda la angustia del hombre, del ser humano. El título en hebreo para este libro es Coelet, que quiere decir el que llama o que convoca a una asamblea. La palabra Eclesiastés es una palabra griega derivada de la palabra eclesía, que en nuestro idioma es iglesia o asamblea. Por tanto, si pudiésemos ponerle un título en castellano a este libro, sería El Predicador, porque vemos a alguien que está dando un sermón y debemos verlo así. No podemos verlo como un libro dividido en versículos y capítulos. Esa edición fue muchísimos años después de haberse escrito este documento. Ahora, la singularidad de un sermón es que usted lo puede comprender siempre y cuando lo escuche en su totalidad.
Si ahora mismo yo estoy predicando, pero usted se levanta de su puesto o apaga la radio, usted no sabrá para dónde va el sermón. Y el problema que suscita Eclesiastés es que por lo general no lo vemos en su totalidad. Vamos sacando pedazos, fragmentos del todo. Y el riesgo de esto es sacar ideas equivocadas de lo que Salomón realmente dijo. Bueno, no es un ejercicio tan sencillo leer de una sola vez los 12 capítulos de los cuales consta este libro, pero mientras expongo, si surgen algunas preguntas, lo más probable es que se vaya hacia adelante para descubrir la respuesta. Quisiera que vayamos viendo algunos planteamientos que me parecen son sumamente interesantes. Lo primero que tenemos que descubrir es cuál es el punto que Salomón elige para mirar las cosas. Es importante entender esto, porque esto es lo que diferencia el libro de Eclesiastés de cualquier otro libro de la Biblia. Cuando los profetas escribían, decían, así ha dicho el Señor. Quiere decir que ellos hablarían de acuerdo a lo que Dios les había revelado. Pero ¿qué es lo que hace Salomón en Eclesiastés? Lo que hace Salomón en Eclesiastés es que él traza una línea imaginaria que divide el mundo de arriba, donde está Dios, y el mundo espiritual, y el mundo de abajo, donde está el hombre, que es el mundo material. Los profetas, cuando hablan, se sitúan en el mundo de Dios. Dios dice, y entonces bajan la palabra de Dios al mundo de los hombres, y esto es lo que pasa prácticamente en toda la Biblia. Sin embargo, Salomón se propuso otra cosa. Se propuso no que la palabra de Dios bajara, sino cómo veo yo las cosas desde abajo, desde mi perspectiva, cómo las veo si quito ese mundo de arriba. Por eso la frase recurrente del libro es debajo del sol. Él analiza las cosas debajo del sol, porque para él el sol es el límite entre el mundo espiritual de Dios y el mundo material de los hombres. Este punto de observación es muy importante porque lo que él dice es, analicemos el mundo sacando la realidad de arriba. Miremoslo únicamente desde abajo. Entonces, ¿qué puede esperar el hombre si mira solamente lo de abajo? Si mira únicamente lo material. ¿Qué sentido tiene la vida si todo sucede debajo del sol? ¿Qué sucede si solo vivimos en esta realidad inmediata solamente? Esta es la pregunta que se hace. Y por eso él escribe todo este libro mirando desde abajo. Sin embargo, de vez en cuando se ve la necesidad de subir a veces por sobre la línea, porque si no, entra en el pesimismo total. Entonces, para el estudio de este libro, es importante dejar de mirar las cosas, ¿verdad? No solamente las cosas de abajo eventualmente, sino subir hacia arriba y preguntarnos, ¿verdad?, desde la otra dimensión. Pero eminentemente lo que hace Salomón es este análisis, es este examen, mirar las cosas desde el plano de abajo, desde lo material, desde lo temporal. Y esto ya es posible observarlo en el primer capítulo. Porque fíjense que si nos ponemos únicamente abajo, que es donde habla Salomón, él dice, di mi corazón a inquirir, a averiguar, a investigar. Él no dice Dios me dijo, sino yo pensé esto, yo miré todas las cosas que se hacen y dije en mi corazón. Es decir, él está hablando a partir de un análisis personal. Hace abstracción de la presencia de Dios para mirar las cosas únicamente desde abajo. Y la primera cosa que él nota es la monotonía que hay en todas las cosas, comenzando por el devenir de la naturaleza. Nosotros estamos puestos en la naturaleza. La tierra permanece firme, pero los hombres rotamos. La tierra permanece en el tiempo, pero las generaciones pasan. Cumplimos un ciclo y ese ciclo es muy sencillo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Ese es el ciclo natural de cada uno de nosotros. Miramos la historia de los hombres, dice Salomón, y yo veo que este es un ciclo que se va repitiendo permanentemente. Nace, crece, se reproduce, envejece y muere. Y es un ciclo que se repite una y otra vez, una y otra vez.
Y además es un ciclo monótono e inestable, muy similar a lo que decía Shakespeare, conocido dramaturgo en su obra Como gustéis. Él dice: el universo es un teatro cuyos actores somos todos nosotros, y el drama de la existencia se divide básicamente en 7 actos. En el primero, el infante que lanza bajidos, gemidos y babea en el seno de la nodriza. Después, segundo acto, lo vemos mofletudo, gordo, escolar, que llorisqueando se arrastra con una mochila hacia la escuela a paso de caracol. Después, tercer acto, transformado en amante que lanza ardientes suspiros y canta melancólicas baladas que ha compuesto para los bellos ojos de su hermosa. Luego, cuarto acto, ya hecho un militar o juez, celoso de su pundonor, de su nobleza, busca siempre esa burbuja de aire que se llama gloria. La sexta edad nos ofrece a un descarnado anciano y anteojos en el primer tercio de la nariz. El séptimo acto ya usted lo sabe: el hombre murió. Esto es lo que dice Shakespeare. Estamos hablando de unos cuantos siglos atrás, evidentemente. Él dice: los pantalones de su juventud son excesivamente anchos para sus enflaquecidas piernas. Y la última escena, la que viene a cerrar esta extraña historia, es como una segunda infancia. Un estado de olvido profundo en que todo a la vez hace falta. Faltan los dientes, falta la vista, falta el paladar. Y Shakespeare, justamente de todo este proceso, él hace un análisis, y es precisamente lo que también asombra a Salomón aquí en el libro de Eclesiastés. Y este es el proceso que seguimos todos, y que es una rueda monótona que se repite en cada generación. Dice Salomón: bueno, esta es la historia del hombre sobre la tierra. Pero cuando uno mira la naturaleza, ¿qué es lo que ve? Él va a las 4 cosas que los griegos decían, que a partir de ello están formadas todas las cosas: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Esto era una obsesión de los griegos. Entonces él analiza, estamos hablando de unos cuantos siglos antes del imperio griego. Él analiza todo esto y dice: hay algo que siempre permanece. Generación va, generación viene, pero la tierra siempre está, siempre permanece. El globo en el que estamos, ese está siempre allí. Ahora, sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver nuevamente al lugar donde se levanta. Es decir, él observa que la naturaleza también es cíclica. El viento gira de continuo y vuelve al lugar de donde ha partido. Todos los ríos van al mar y vuelven a su fuente para correr de nuevo. Es decir, según observa Salomón, el ciclo del hombre es también el ciclo de la naturaleza. Se suceden las estaciones: verano, otoño, invierno, primavera, todas se suceden cíclicamente. Pero existe también el ciclo de los procesos meteorológicos: nubes, lluvia, sol, neblina. Tenemos también los ciclos biológicos: la semilla, el crecimiento, el fruto, la semilla nuevamente. Y esto sucede y seguirá sucediendo. Y llega a la conclusión que cuando uno mira debajo del sol, resulta que es todo bastante aburrido, bastante monótono. Todo se repite monótonamente. Estamos en un ciclo aburrido, tedioso. Concluye diciendo: no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Habrá algo nuevo? No. Todo simplemente es parte de un ciclo que se repite una y otra vez. ¿Cómo puede producirse cambios en medio de todo esto? Salomón dice: miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y aquí todo era vanidad. Lo que será es lo que ya fue. ¿Qué fue lo que fue hecho? Lo mismo que se hará. ¿Por qué nada llega a conclusiones? Nada llega a su término. Porque lo torcido no se puede enderezar y lo completo no se puede completar. Es sencillamente un ciclo monótono. Bueno, yo creo que usted ya se desanimó lo suficiente con todo esto, ¿no? Es precisamente lo que busca el autor, que usted y yo nos desanimemos, que veamos todo esto objetivamente, que es la descarnada realidad que vivimos aquí abajo. Amado Nervo, que fue un poeta mexicano, él sufrió algo en su vida que lo marcó profundamente. Él perdió a su esposa.
esposa que era para él el soporte emocional de su vida. Y cuando muere su esposa, escribe una de sus obras más grandes, más tremendas, muy difícil de leer. Si uno entiende de poesía y entiende de sentimientos, es muy difícil de leer. El poema se llama La amada inmóvil, y uno de los subpoemas lo titula en latín Nihil novum, que quiere decir nada nuevo. Él dice en una de sus partes: ¿cuántos pues habrán amado como mi alma triste amó? ¿Y cuántos habrán llorado como yo? ¿Cuántos habrán padecido lo que padecí? ¿Y cuántos habrán perdido lo que perdí? Canté con el mismo canto, lloro con el mismo llanto de los demás, y esta angustia y este tedio ya los tendrán sin remedio los que caminan detrás. En otras palabras, todos llegaremos a experimentar esto en algún momento. Y es aquí donde el hombre levanta la voz y dice: yo sufro y quiero que mi dolor sirva para. O queremos que este sacrificio que hacemos sirva para. O queremos que estas palabras sirvan para que nunca más. Pero resulta que el nunca más no existe. El hombre vuelve a los ciclos y añade sabiduría, pero dice el hombre que añade conocimiento y sabiduría, añade dolor también a su vida. Las doctrinas optimistas, como las de Nietzsche, decía: el hombre es una realidad que debe ser superada. Tenemos que llegar al superhombre. Nietzsche creía ilusamente que la historia evoluciona hacia lo mejor. Y claro que el mundo ha cambiado muchísimo. Pero piense por un momento, salimos de la edad de piedra con un arma, una piedra filuda, para matar al prójimo. Y hoy, con toda la tecnología y el auge de la ciencia, llegamos a las armas de última generación. Hace algunos días mostraban en el noticiario un barco norteamericano de guerra sumamente tecnologizado, una verdadera máquina para matar. Entonces uno se pregunta, ¿cuál fue el cambio? ¿Qué cambio hubo en la humanidad? Odio, violencia, destrucción, guerra, muerte. Todo se ha mantenido en el tiempo. No hay cambios al respecto. Lo que cambió fue la tecnología, y caemos en la falacia de pensar que si tenemos más tecnología, entonces somos más civilizados, y esto no es así. Ahora nos matamos uno a uno. Ahora, quizás en la antigüedad la gente se mataba uno a uno, combates cuerpo a cuerpo, pero ahora las muertes son en masa. Antes por lo menos era de a uno, y el que mataba tenía que tener la valentía de enfrentar al enemigo cara a cara. Sin embargo, ahora lo hace a distancia, apretando un botón simplemente. Pero decimos, qué maravilla la tecnología, cómo ha aumentado la ciencia. Pero resulta que el corazón del hombre sigue siendo exactamente el mismo. Y entonces Salomón llega a la siguiente conclusión: debajo del cielo todo es un círculo vicioso, todo es monótono, repetitivo. Y ese círculo parece un eterno retorno, no hay avance. Todo sigue estando en el mismo lugar. El hombre sigue haciendo las mismas cosas y cada vez peores. Pero en definitiva, damos vueltas y vueltas sobre lo mismo. Y la conclusión del autor es: no hay nada nuevo bajo el sol. Por lo tanto, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra vanidad es una palabra muy interesante. Está emparentada con el nombre de uno de los hijos de Adán, Abel. Tiene un parentesco con el nombre porque Abel significa vapor. Y la palabra vanidad significa soplo, vapor, humo. Se refiere a una realidad fluida, inconsistente, superficial, como la neblina de la mañana. Hay una versión de la Biblia que traduce esta frase como vapor de vapores. Todo es vapor. Pero indudablemente aquí se va el pensamiento a algo concreto. Entonces esta palabra es compleja de traducir, porque se está refiriendo a algo hueco, vacío, falto de sustancia, absurdo, inútil. En otras palabras, todo es absurdo y todo es inútil. Dice Salomón: cuando miro debajo del sol, la idea que tengo es que todo es absurdo y todo es inútil realmente. Un círculo vicioso donde nada cambia. Y entonces surge la pregunta del verso 3 que leímos: ¿qué provecho tiene el hombre
de todo su trabajo en que se afana debajo del sol, si nunca hay nada nuevo? Es el presente angustiante del hombre de hoy que mira siempre abajo y entonces tiene la depresión, la drogadicción, la degradación moral y la corrupción. Todo eso son el resultado de este círculo vicioso debajo del sol. Visto de otro modo, el ser humano no puede romper ese círculo vicioso mediante sus propios medios, sus propios esfuerzos. Ahora, cuando usted sigue en el libro, porque yo debería terminar acá ya que expliqué el primer capítulo, pero si termino acá usted quedaría tremendamente desanimado, angustiado, sin esperanza. Pero si vamos al último capítulo del sermón, el último capítulo del libro, que es donde termina el discurso, dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que no podemos vivir abajo solamente, que es necesario lo de arriba, es necesario lo espiritual, la relación con Dios. Porque si vivimos únicamente aquí abajo, lo único que tenemos es amargura, es tedio, es la absurdidad de la vida. Realmente esto toma sentido cuando yo miro lo de arriba. Y por eso Salomón traza esta línea y dice: miremos abajo y arraiguémonos bastante para entender por contraste el valor que tiene lo que está puesto arriba. ¿Por qué? Porque entrar abajo es entrar en una caverna oscura. Y uno, a medida que lee el libro de Eclesiastés, es como caminar en una senda oscura. Pero de vez en cuando hay una grieta que dice: no todo es oscuridad, no todo es tinieblas, hay un sol allá arriba. Y por eso dice: el fin de todo el discurso es este, el resumen es este. Lo que yo quise decir fue esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. Esto es lo que puede hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Esto es lo que dice el salmista en el Salmo 40. Pacientemente esperé al Señor. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Acá hay toda una transformación que hace Dios en el hombre que está en el pozo de la desesperación, que es hasta donde llega el libro de Eclesiastés. Dice: el Señor me sacó del pozo de la desesperación. El Señor puso mis pies sobre peña. Es decir, no me hundo más. Estoy en un terreno seguro. Él enderezó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo. Es decir, yo ahora hablo distinto. El cántico de Salomón en Eclesiastés es el cántico del amargado, que tiene la canción de abajo solamente, pero termina diciendo: el Señor renovó el cántico en mi vida. Él transformó esto en mi vida. Y así lo confirmó el Señor Jesucristo. Cuando llegamos a Apocalipsis, aparece la voz del cielo, la voz de Dios que dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y así lo dice San Pablo también, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Quiere decir que la vida del hombre, de todo ser humano, necesita de la presencia de Dios para renovarse, para tener algo nuevo. Con Dios se rompe ese círculo vicioso de la vida. Si ustedes leen desde este punto de vista el Evangelio, van a ver que Jesús lo que demostraba siempre es que Dios puede romper el círculo en el que estaban atados los hombres, que Él puede romper el círculo de la muerte, y lo vemos cuando resucita a Lázaro, que Él puede romper el círculo de las limitaciones humanas, y lo vemos cuando multiplica los panes y los peces, que Él puede romper el círculo de aquellas cosas que encierran al hombre. Es decir, que por la fe el hombre no solo puede estar en la barca, sino también caminar sobre el agua. Todos estos milagros son prefiguraciones de lo que Jesús hace, de que con Dios se hacen nuevas todas las cosas. Pero necesitamos justamente encontrarnos con Él. Necesitamos tener un encuentro con Él para poder vivir esa experiencia de transformación. Porque
¿Cuándo nos angustiamos? ¿Cuándo entramos en el lodo cenagoso? ¿Cuándo nos olvidamos de que hay algo allá arriba, más arriba del sol? Que no todo lo que existe está abajo del sol, que arriba del sol hay alguien y que ese alguien se comunica con nosotros. El salmista en el Salmo 39 dice algo que puede ser el resumen de todo lo que hemos estado viendo. Él dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Lo que quiero decir que este libro de Eclesiastés, que es tan peligroso según Kushner, y que algunos desean sacarlo o tratar de eludirlo, nosotros no lo vamos a saltar, porque es la gran respuesta a los problemas del hombre de hoy, que está permanentemente mirando debajo del sol y viviendo debajo del sol y se da cuenta que nada cambia, que todo es una monotonía, que todo se repite y que lo único que lo puede liberar es la presencia poderosa de Dios en la vida. Y cuando uno lee el libro de Eclesiastés de punta a punta y llega al último capítulo, se encuentra con que se abre el panorama. Y desde esa oscuridad, de ese tedio, de esa angustia, de ese dolor, de esa absurdidad de la vida, nos saca o nos libera solamente la presencia de Dios, cuando Dios está presente. Y nosotros que miramos 3000 años después que se escribió este libro de Eclesiastés, sabemos que se produjo una brecha entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, cuando Jesucristo vino y unió las dos cosas y nos tomó de la mano para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Por eso le invito a que leamos Eclesiastés y terminamos hoy gozándonos en la esperanza cierta y permanente que tenemos en Cristo Jesús, una verdadera paz y una verdadera esperanza.